Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Swanna a nivel 50 en la 2500 Remix. Gracias a Hunkelcox por enviarnos estos combates, el buen Hunkelcox. Y el día de mañana vamos a tener un video muy bueno, así que like bien gordo. Como entrenador quisiera ver a este Poké nivel 50 que mañana me trae un entrenador ese video, pero me ha dicho José Du, quiero tener al menos una buena cantidad de likes en este video, así que por favor hagamos todo eso posible. Pistola de agua, rayo burbuja y rayo hielo para el nerfeo. El rayo burbuja en el ataque tiene 166, defensa 124 y en el HP la estamina 164, máximo SP al 100% de IV 2389. Que le pueda llegar a ganar con puño dinámico está bien, le faltó un píxel para que pueda llegar uno más y casi entra básico, pero por tan solo un píxel de vida no pudo hacerlo. Llega uno más, Mewtwo, para que le pueda lanzar el onda mental, así que está obligado que pueda utilizar su escudo. Como sufre para volar, un par de básicos ya le bajó el octavo de vida, pero sé que va a llegar a lucirse porque es Swanna, porque es Hunkelcox, porque es rango leyenda y está a punto de llegar de nuevo a rango leyenda. Rayo burbuja. Mew tiene la posibilidad de tener el voltio cruel, así que tener mucho cuidado, mucho ojito, a menos que te pueda lanzar un hiper rayo. También puede aprender onda certera, un montón de ataques que puede aprender, pero primero hace el cambio, ya se lo había contado muy bien. Le lanza nitrocarga, que es el primero, y al último sale Roserade. Eso me encanta porque no puede lanzarle el meteor bola, sería innecesario sabiendo de que no le quede escudos. Lo mejor que tendría sería lanzar el hierbalazo, si es que lo tiene así, porque no lo tiene con el básico de semilladora, y lo bueno es que le ha quitado el último escudo. Esto, si es hierbalazo, puede entrar a farmear o de frente lanzarle el rayo hielo. No lo tiene con el básico de volador, que también puede aprender Swanna, y justo le lanza el juego sucio. ¡Qué milagrito es ese! Con lo último que le ha quedado ha lanzado el ataque para que no se quede con nada, a menos que quiera farmeárselo con pistola de agua, pero sería arriesgarse un montón. Se queda un poco pegado el rival y le lanza rayo burbuja solamente para bajarlo lo que se necesita. Después, lo último que va a faltar es que le pueda lanzar rayo hielo a Mew. Si es que puede llegar a menos a lanzar un ataque, le puede lanzar el nitro cargo también, ya se quiere asegurar lanzando el último ataque que ha tenido, pero como se había ido drenando energía no va a poder llegar a uno más. Le lanza pulso umbrío, le queda lo mínimo y con rayo hielo termina ganando este combate. ¡Qué grandioso Swanna! ¿Cómo lo está haciendo? Como los campeones, como un volador de aquellos. Swanna como sufre para volar. Empieza muy bien el hit con los antiaéreos porque le hace súper eficaz, le cambia muy rápido a Machamp y entra Swanna para decir: yo estoy aquí, you can see me. Rayo hielo le puede lanzar, pero avalancha sí, también le puede ser súper eficaz, pero siento que le va a dejar un poco de vida al menos. Tiene 164 en el HP la estamina, pero en la defensa 124. Todos los básicos que le peguen, así sean daños neutrales, le va a comenzar a doler, le van a comenzar a pasar factura, pero al menos la salud puede defenderlo. Un rayo burbuja más es lo que necesita. Usa el doble escudo con Swanna, le lanza el tajo cruzado, tremendo baiteo que le puede lanzar al menos el rayo burbuja, porque después es el avalancha, a menos que quiere esperar la ventana del cambio y así poder hacerlo por cualquiera, bien sea por su crosser. ¡Uy! Lo dejó pasar, no se quiso arriesgar, quiso ver cuál era lo bueno. Lo que importa acá es que le haya lanzado con Crostel lo que necesitaba, ya como tiene rayo burbuja le puede hacer súper eficaz, y Crostel a básicos igual le hace súper eficaz. Al dejarlo pasar, deja la ventana abierta de que Scrafty sea el héroe de este combate. Y al último utilizado lo que le ha quedado, el escudo, el cartucho que le quedaba para ganar esto, que le lance el anillo ignio. Está bien, no es muy efectivo. Después entra Crostel, se ha nerfeado, va a necesitar hacer el cambio en cualquier momento, pero le tiene miedo al éxito y le cambian a un Roserade, y ahí tiene la oportunidad de poder lanzar el ataque para que pueda hacer avalancha justo y necesario para que pueda quitarle más de la mitad de la vida, y así entra Scrafty a poder bajárselo a básicos con los puños incrementos, o capaz se quiere arriesgar a que pueda lanzarle dos hierbalazos. No creo, porque tiene un básico necesario al entrar. Están sacando mucho Typhlosion, están sacando muchos Roserade, no sé quién lo habrá puesto de moda, pero es un equipo muy bueno que me está dejando sorprendido. Termina con Roserade y lo único que le queda es Typhlosion para que pueda ganarle y bajárselo a básicos. Ya no hay nada que hacer, el rival no puede hacer nada. Si le lanza el anillo ignio está bien, pero al último le queda con un antiaéreo, es suficiente para que pueda ganar el combate. Ya ni siquiera tapsió porque era innecesario. En el tercero tenemos un rango experto, eso es muy bueno, poder disfrutar de rango experto, porque si también vemos las habilidades, me doy cuenta por la faldita que pueda tener ahí, también por las muñequeras y también las botitos, o mejor dicho, esas rueditas que queríamos tener de jóvenes para poder pasearnos, así que venían con 4 ruedas, pero estos son diferentes, creo que viene con 6. Le lanza un ataque más que la avalancha le hace súper eficaz, así que tener mucho cuidado. Rayo burbuja le puede ser súper eficaz, le queda uno más, y después que esperar a ver a lo que se viene. Si tiene el doble nerfeo está bien, porque le va a lanzar avalancha, también está farmeando doble, está esperando el rival la ventana del cambio a ver si es que puede sacar a algún otro Poké. Lo ha nerfeado 2 veces, puede resistirlo ahora sí, muy bien y tranquilo, ese es súper eficaz. Le hace casi la mitad de la vida, casi, porque no fue completo, porque si no ya lo hubiese dejado en el rango de amarillo. Al menos es importante de que siga drenando la energía y que pueda
lanzarle un ataque más. Pistola de agua le va a bajar a básicos todo lo que pueda, y un rayo hielo le puede hacer súper eficaz y puede ser toda la vida para Giratina. Bueno, no toda la vida, pero ustedes ya me entienden. Puede ser más de 3/4 de vida al menos. Utiliza el último escudo. Cambia Scrafty para que pueda lanzarle los juegos sucios, pero lanza el puño incremento sabiendo de que puede resistir el viento ciego e igual el bola sombra. Ahora sí ya tiene pulso dragón, el rival ya es completamente distinto, de que puede hacerle al menos hasta la mitad de vida porque es un daño neutral, y Scrafty va a necesitar meterle presión porque si no se va a ver obligado a que el rival pueda hacerle el cambio al menos con un juego sucio, o también de que pueda tener la ventana del cambio. Esto no creo que vaya a ser pulso dragón, para mí de que puede ser... ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Salió de sus imágenes. No, esto se va a tener que cortar, capaz ni siquiera lo vean, pero para mí me salió algo dentro de los mensajes que tenía puestos. Genial, excelente, lánzale el juego sucio casi toda la vida. Scrafty es tremendo crack, como de aquellos. Sale Toxicroak y que le pueda lanzar al menos un ataque sería funcional y necesario, porque Bomba Fango a estas alturas ya comienza a hacer daño y comienza a utilizar el último escudo, lo último que le ha quedado, y Swanna tiene todo lo necesario para que al menos pueda lanzarle un par de básicos, así que tiene que dejarlo al menos en el rango de vida que va a necesitar, de que puede entrar Swanna tranquilito a lanzarle el ataque. Le lanza el ataque, bueno, que cada uno no ponía, y con lo mínimo llega Swanna. Debilítalo. No llega a debilitarlo. No creo que este combate vaya a ser victorioso, capaz sí. Ay, no le queda nada, está ajustando todo. No, ese ajuste de Chikorita tiene que entrar muy bien con lo último, con el avalancha, con lo que necesitaba de él. Una capa ese Crustle. Este video no era de Swanna y Crustle termina llevándose los aplausos, llevando la capa de héroe, porque con un pixel de vida, con uno nomás tenía para ganar. Le entra primero el básico, le cambian rápido a Gallade y hoy no, eso comienza a doler con las confusiones, y le cambia justo cuando lo necesitaba para que pueda tener el hoja aguda, y no, hoy no, el abocajarro le hace súper eficaz, termina nerfeado, pero al menos que le pueda lanzar un juego sucio, al menos que pueda hacer eso, que le pueda hacer súper eficaz, y si decide quedarse está bien, porque después puede entrar con cualquiera de los dos pokés y puede farmear, pero dijo no me voy a arriesgar, te saco a Toxicroak y ahora te la vas a ver conmigo. Entra Swanna para que pueda bajárselo con los pistola de agua, rayo burbuja puede ser esencial, o también el rayo hielo, pero vean esas pistolas de agua, 3/4 de vida que le queda, y menos todavía porque está a punto de llegar hasta la mitad, y bomba lodo ahora sí lo va a necesitar, porque rayo burbuja puede pensar de que es un rayo hielo hasta el último que le ha tocado, y está obligado a ver si es que escuda o no escuda. Si yo gasto mi escudo, tú también gastas tu escudo, y ahí le conviene más porque ya puede lanzar el rayo burbuja. Es una clasiquísima que puedes hacer, engañarlo psicológicamente al rival. Métete en su mente, métete ahí donde ella no puede entrar, ahí tú vas a entrar, ahí tú puedes, no pueden ser, hasta a mí me dolió eso. Excelente rayo burbuja, utiliza el último escudo y sale Crustle con uno más para que Gengar pueda hacer todo. Le va a lanzar el avalancha y Gengar, dime que no lo tiene con onda certera. Bueno, lo puede tener también con bomba lodo, puede tenerlo con bola sombra, tantos ataques de que puede aprender, y una avalancha al menos es un daño neutral considerable para que le pueda quitar una buena cantidad de vida. Puño sombra con lo último que le ha quedado a los antiaéreos, y dale a los pits con el avalancha, y termina llevándote este combate con Swanna. Y Crustle ha sido el héroe con capa de estas victorias que puede tener Swanna, que lo complementan o lo acompañan muy bien. Ahora cambian a Machamp oscuro y le sacan a Swanna. Ya esto puede tener el avalancha. Uy, no, se queda un poco pegado, que le pueda lanzar un rayo burbuja, no se sabe qué ataque puede tener, así que decide escudar para no arriesgarse, para poder tenerlo al menos, porque tiene el 20% más en el ataque a tan solo una avalancha normal. Ay, no, doble escudo, ¿qué vas a hacer, hijo? Ay, no puede ser. Doble escudo, no, ya empezando desde ahí empiezas muy mal el combate, y dándole a Swanna todavía hubiese sido, pero no, tiene que hacerlo brillar a Swanna Honkelcox como sea, darle toda la prioridad que va a necesitar, y al menos un tajo cruzado es lo importante que ya pueda lanzarle, pero se asegura con el avalancha. No quiso arriesgarse más de lo que ya tenía, ya básicos le está haciendo daño, le puede lanzar el tajo cruzado, no le va a quedar mucho, y encima le quedan los escudos necesarios para que pueda librarse de cualquiera de los dos pokés que tenga detrás. Le queda uno esencial, y Scrafty tiene toda la vida pero sin escudos, y Crustle va a necesitar ganar esto. Sale Polito, ya, no, GG's, ya, no, le puede lanzar el brillo mágico que le hace súper eficaz, y Crustle no tiene que hacer nada. Ya esto es una muerte anunciada, Capitolio, no, ustedes ya me entendieron, así es en la historia, así es el chiste. Y el día de ayer han pasado muchas cosas ahí en las redes sociales, que bueno, paz y amor para todos, nada más, es lo único que me queda decir. Todo es por un buen fin, por un buen bien. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!